Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Aeroméxico. En 2025, más del 90% de los vuelos de Aeroméxico aterrizaron puntualmente. Este resultado la consolida como la aerolínea más puntual del mundo en el ranking de Cirium. Así que ya lo sabes, si quieres llegar a tiempo, viaja con Aeroméxico. Conoce más en el link de la descripción. Muy buenos días. Hay una ola de relevos en los cargos más poderosos entre los bancos mexicanos este año y ahora se suman BBVA y Banamex. Crece la división en la Fed por subir las tasas. En México, un par de apuntes sobre la inversión que Kia presumió para fabricar su auto eléctrico en el país. En la moda y la belleza, el número 20 le queda bien a unas empresas y a otras no tanto. Hablamos de Kering, de Gucci, de L'Oreal y de Estée Lauder. La acción de Microsoft logra subir, la de Meta cae tras sus reportes. Y siguiendo con la novela de la FIFA, Europa es ahora la que lanza una advertencia. Jueves 30 de julio. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La Fed mantuvo su rango de tasas de interés sin cambios y, nuevamente, un comité dividido deja ver que algunos miembros del Banco Central de Estados Unidos quieren tasas más altas para evitar que la inflación repunte. La votación fue 9-3 a favor de mantener, por lo que el rango queda entre 3.5 a 3.75%. Los que votaron en contra fueron los presidentes de la Fed de Dallas, de Cleveland y de Minneapolis. Quieren subir en al menos 25 puntos base. De ahí en fuera, el comunicado tampoco reflejó grandes cambios en la redacción. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, volvió a reafirmar su compromiso de combatir la inflación en una conferencia de prensa. Dijo que para algunos hogares, empresas y profesionales del mercado, 5 años de alta inflación han dejado una impresión errónea, difícil de erradicar, de que el objetivo implícito de inflación de la Fed era de alguna manera superior al 2%. Y dijo que no existe un objetivo de inflación flexible, al menos no durante su gestión. Es la quinta vez consecutiva que las tasas de la Fed se mantienen sin cambios. Sin embargo, con esas presiones de comenzar a subir ante los temores por la inflación, quizás sea difícil por más tiempo el seguir optando por mantener esas tasas sin cambios. Queda claro el compromiso de Warsh por regresar a la inflación al objetivo del 2% que tiene este Banco Central. Sin embargo, no ha dicho que subiría las tasas para lograrlo. Este jueves, por cierto, viene nuevo dato de inflación. Digamos que lo que más estarán observando los analistas que siguen a la Fed es el momento en que Kevin Warsh deje ver que sí respalda o respaldaría una próxima alza de tasas. Eso es lo que realmente sorprendería al mercado y que terminaría por afianzar la llegada de Warsh a la Fed después de que el presidente Trump, quien busca insistentemente bajar las tasas, lo nominara en el cargo. Relevos. Tú llegaste al banco, a la dirección general en 2015. 2015. O sea, este año ya vas a cumplir 11 años. ¿Qué sigue para ti dentro del banco? ¿Te mantienes en la posición? ¿Aspiras incluso algún día a la presidencia del consejo? Esta pregunta envejeció bien para fines de este podcast. En marzo, previo a la convención bancaria de este año, cuando platiqué con Eduardo Osuna, director general de BBVA México, sobre los planes del banco en el país, el reto de la inversión y la competencia, aproveché para preguntarle también sobre sus propios planes dentro del banco, porque el retiro del actual presidente del Consejo de Administración, Jaime Serra Puche, su jefe, estaba cerca. Esto fue lo que me respondió casi al final de esa entrevista. Bueno, yo aspiro a seguir haciendo un buen trabajo en el banco, o sea, seguir construyendo equipos y que el banco avance, porque en la medida que el banco avanza con el peso que tiene en la economía, pues tiene un impacto positivo en la economía y en México. Y como siempre digo, al final esto lo vas construyendo día con día y enfocado en lo que me toca hacer hoy, porque hay muchas cosas que no están en mi control, entre ellas cuál es mi siguiente posición, ¿no? Entonces yo hoy me toca estar aquí, me toca ejecutar todos los días, hay que vender todos los días un número importante de tarjetas, de aperturar unas cuentas, de dar hipotecas, de atender clientes. Entonces eso me mantiene ocupado y es mejor no pensar tanto en el futuro. No se quiso meter en problemas Eduardo Osuna en ese momento, sin futureos ni alardes a destiempo sobre su posición en el banco, pero así es la personalidad de este directivo, bastante aterrizado y sencillo con todos sus colaboradores, de los más queridos en el sector financiero mexicano además. Sin embargo, su ascenso a una posición mayor dentro del banco más grande del país, claro que es posible, es un paso natural que, como dijo, no está en su control,
pero sí en el del Consejo de Administración al que reporta. Y lo evidente se hizo oficial finalmente la tarde del 29 de julio ante el anuncio de que el banco lo va a nominar para ser el relevo de Jaime Serra Puche al frente del Consejo de Administración. Para las nuevas generaciones, un dato curioso. Jaime Serra Puche fue uno de los artífices del Telecán, el antecesor del TEMEC, el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, junto al empresario Herminio Blanco, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después se convirtió en secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo, el que terminó siendo el sucesor de Salinas, pero dejó el cargo después del famoso error de diciembre, que derivó en la crisis económica del 94. Desde entonces se ha dedicado a la consultoría y a ejercer en el sector privado. Es miembro de los consejos de empresas como Vitro, Tenaris y hasta la tarde de ayer presidente de BBVA México. Volviendo al relevo, si Osuna sube a la presidencia del consejo, ¿quién se queda entonces como director general? José Luis L. Chiguerra, quien lleva casi 20 años en el banco y actualmente dirige la unidad de Risk Management. Y ya que andamos en estas, también hay relevos en Grupo Financiero Banamex porque anunció que Ignacio Deschamps concluyó su rol como miembro y presidente del Consejo de Administración del banco a partir del 29 de julio, o sea, desde ayer. Deschamps dijo que se va con la sensación de una misión cumplida. La salida ocurre 19 meses después de que asumiera esa presidencia de los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México, aquel 1 de diciembre de 2024, que fue la fecha en que Banamex concretó su separación de Citi México. Lo que ha pasado en medio de todo este proceso es que algunos de los nombres que llegaron o se mantuvieron en esta transición, tanto en Citi como en Banamex, acordaron una especie de fecha límite para asegurarse de que todo saliera acorde a los planes. Otros quizá ya no entraban tanto en la visión del empresario Fernando Chico Pardo, al menos del lado de Banamex, una vez que Chico Pardo tomó el control con el 25% de participación accionaria. Por ejemplo, Edgardo del Rincón, que relevó a Manuel Romo. Hay mucho movimiento últimamente en cuanto a cambios en los consejos de algunos bancos. HSBC, por ejemplo, inauguró esta racha en enero tras anunciar al exsecretario de Hacienda José Antonio Meade como presidente del Consejo en México. También está el regreso de Guillermo Babatz como presidente de Scotiabank en México y Banco Plata, incluso, que se trajo a Michael Pivovar, excomisionado de la SEC de Estados Unidos, y John Sullivan, quien ha servido a 5 presidentes de Estados Unidos, entre estos Biden y Trump. Fue ex embajador de Estados Unidos en Rusia. Ambos se integran como consejeros independientes. Muchas caras frescas, las que vamos a tener en la convención bancaria del próximo año. Bueno, al menos en el caso de los directores generales que sí se dan su vuelta por ahí. Esto es el dato del día. Kia, esta fabricante automotriz de Corea del Sur, se dio su vuelta por Palacio Nacional para presumir una inversión de $649 millones en México para producir un vehículo eléctrico con energía renovable y una red de carga, pero no es algo nuevo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, donde Kia pretende ejecutar esta inversión, ya lo había anunciado, también en compañía de los directivos de esta empresa durante una visita que hizo a Corea del Sur junto al presidente de Kia, Jong-Sam Kim, el 7 de abril. En aquel momento, el gobernador Samuel García dijo que la inversión sería de $600 millones. Quizá lo redondeó hacia abajo, pero lo que importa es la inversión. Lo que harán es trasladar una línea de producción del vehículo EV3 desde Corea a la planta de pesquería en Nuevo León. En Kia se dejan ver emocionados de que por primera vez en su historia producirán y venderán en México un auto completamente eléctrico. Es la apuesta de esta surcoreana y también de otras fabricantes como BMW en su planta de San Luis Potosí, que recién hablamos de este caso. En el caso de Kia, la producción comenzaría la siguiente semana, el 4 de agosto, con un contenido nacional de 27% y estará destinada tanto al mercado interno como a la exportación de los vehículos a Latinoamérica y otros países del mundo. Estuvo presente en Palacio Nacional al dar este anuncio junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, el Managing Director de Kia en México, Horacio Chávez. Al ser cuestionado por la política arancelaria de Estados Unidos y la revisión del TEMEC, él dijo que la empresa confía en que las autoridades harán el mejor papel en la discusión y revisión del tratado. Esto porque, como ustedes pudieron escuchar, ese porcentaje de contenido regional pues no le beneficia precisamente para encajar dentro de las reglas del TEMEC y del contenido regional que requieren esas polémicas reglas de origen automotriz. Inversiones.
Hablemos de moda, pero en los estados financieros y las inversiones, porque entre Hermès y Gucci hay contrastes. En un seguimiento que hizo Bloomberg de las acciones de estos grupos en bolsa, Kering, para el caso de Gucci, se encontró que ambas están yendo en la dirección opuesta desde que reportaron sus resultados al segundo trimestre. La diferencia entre el rendimiento de ambas acciones superó el 20%, lo que representa la mayor diferencia en un solo día entre las dos compañías desde que se tienen datos, y estos se remontan desde 1993. Las que caen son las acciones de Hermès. Se fueron un 11% abajo el 29 de julio después de que el director financiero de esta, que es la fabricante de las bolsas Birkin, le dijera a los analistas que no le iban a subir tanto al precio de sus productos el próximo año, en 2027. De que le suben el precio, pero un poco menos, más moderado. Esto agravó el pesimismo que ya traía el mercado después de unas ventas que resultaron decepcionantes en su principal división de artículos, que es la de cuero. También preocupa el crecimiento económico en China, que sabemos es donde más clientela tienen. Mientras tanto, las acciones de Kering, dueña de Gucci, se dispararon hasta un 14%, lo mejor que se ha visto desde 2008, después de que justamente Gucci registrara otro récord de ventas. Gucci viene de una muy mala racha, pero parece que finalmente ya la están revirtiendo. Un analista de HSBC elevó la recomendación de la acción de mantener a comprar tras estos resultados de la compañía. Temporada de reportes. Pasemos a la belleza. A L'Oréal no le fue nada mal en el segundo trimestre del 2026. Esa plana directiva ha de estar muy orgullosa porque tuvo crecimiento en ventas en todas las regiones, y lo que se fue al cuadro de honor fueron los productos que se venden en los salones de belleza. La demanda de sus productos de estilismo profesional se ganaron el emoji de fueguito. Y aquí también sumamos a su división de belleza dermatológica, que por cierto se encargan de lucirla mucho con nuevos productos que están desarrollando con todo ese grupo de científicos que tienen. Bueno, empezando que esa ha sido su naturaleza desde que existe la marca. Estos dos negocios de la compañía vieron crecimientos a doble dígito. Solo el crecimiento de la división de lujo, la segunda más grande, no alcanzó las estimaciones de los analistas, pero la amplia gama de productos que maneja L'Oréal es lo que les está permitiendo aventajar a los competidores, porque son productos para el cabello, cremas que apuestan por la longevidad, cremas corporales, maquillaje, jabones. También le están apostando mucho al mercado masculino. Por cierto, dice L'Oréal que la tendencia de las mujeres a llevar el pelo más largo actualmente está logrando que venda más productos de su marca Kerastase. Levante la mano quien es team cabello largo, porque son de las mías. Es una estrategia que tiene detrás a su CEO, Nicolas Hieronymus, con quien por cierto platicamos hace un año justamente por estas fechas. Le pregunté hasta su secreto de skincare y ese sí no me lo quiso revelar. Lo que sí tengo a la mano es que las acciones de L'Oréal en París acumulan casi 5% de ganancias en lo que va del año, esto de acuerdo con datos de Bloomberg, y esto la convierte en la segunda mayor empresa francesa por valor de mercado. Las que han caído drásticamente son las acciones de su competidora, la estadounidense Estée Lauder, que han caído cerca de un 20% este año. Acciones y reacciones. Siguiendo con la temporada de reportes, pero con la industria de las grandes tecnológicas y con las reacciones en bolsa, las acciones de Microsoft subieron 3% tras el cierre del mercado el 29 de julio por un aumento en las ventas de su negocio en la nube que fue superior a lo estimado. Esto sugiere que la infraestructura informática y los servicios de inteligencia artificial que está dando la compañía siguen ganando terreno entre las empresas que tiene como clientes. Las que cayeron fueron las acciones de Meta por las dudas de su megagasto en proyectos de inteligencia artificial. La previsión de ingresos que dio Meta fue decepcionante para el mercado, lo que intensificó esa preocupación. Ya ven que Mark Zuckerberg le encanta subirse al tren de moda del momento y se deja ir con todo para sacar provecho. Hoy le quiere competir a Alphabet, a OpenAI y a Anthropic. Meta, sin embargo, depende de su negocio de publicidad en sus plataformas para financiar sus inversiones en estos productos e infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo centros de datos y hasta sus lentes con inteligencia artificial. Las acciones de Meta cayeron alrededor de un 4% también el 29 de julio en las operaciones posteriores al cierre del mercado. El último sorbo.
Siguiendo con la novela de la FIFA y su plan de abrirse al capital privado, ya salió uno más en contra. El comisario europeo de Deporte y Cultura, Glenn Michael, un alto funcionario de la Unión Europea, dijo que este plan podría generar preocupaciones en materia de competencia, es decir, temas antimonopolio. Dijo, la implacable comercialización del fútbol se ha vuelto corrosiva y que se está amenazando los elementos que hicieron del fútbol el deporte más popular del mundo. Mikalev afirmó que la Comisión Europea, que es la que se encarga de la política antimonopolio de la Unión Europea, va a estudiar detenidamente las propuestas, citando además una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que las normas deportivas están sujetas al derecho de la Unión Europea cuando producen efectos económicos. Lo mejor de la información económica y de negocios, por supuesto que está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en Spotify, Apple, Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.